Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase del día jueves 11 de junio. La clase de hoy va a estar dividida en dos partes. En la primera parte les voy a hablar de este tema que aparece indicado en la lámina, que es estructuras de contención flexibles. Y en la segunda parte voy a hablar de estructuras de contención que se conocen como tierra estabilizada mecánicamente o tierra armada, o tierra reforzada también, en algunos casos. La idea de esta clase no es que ustedes se lleven o sepan en detalle todo lo relacionado con el diseño y construcción de este tipo de estructuras, sino que más bien poder mostrarle cuáles son algunas aplicaciones de este tipo de estructura de contención y cuáles son las principales consideraciones que se deben hacer en etapas de diseño. Lamentablemente por la forma que hemos llevado el semestre hasta el momento, digamos, con clases más cortas, niveles de interacción mucho menores, así también niveles menores de evaluaciones, no vamos a poder profundizar mucho en este tipo de estructura, pero de todas maneras yo les voy a dejar todo el material que usamos en semestres normales para que ustedes puedan consultarlo si les interesa, y eventualmente realizar algunos diseños simples si tuvieran que hacerlo en el futuro, o por lo menos entender cuáles son las principales componentes de este tipo de estructura. Entonces vamos a partir con muros flexibles. Lo que aparece acá son esquemas de lo que se entiende por muro flexible. Muro flexible, a diferencia de los muros gravitacionales que vimos en la primera parte de estructuras de contención del curso, son estructuras que son mucho más esbeltas. Esbeltas quiere decir que su relación entre el largo de la estructura de contención, o el alto, y el ancho es mucho más grande que la de un muro convencional, un muro gravitacional. Lo cual quiere decir que estas estructuras tienden a flectarse mucho más que un muro gravitacional, es decir, la deformación que tienen es mucho mayor. Entonces lo que ustedes ven en la figura A es un muro muy esbelto, ¿cierto? Que a un lado tiene el suelo que está contenido y al lado izquierdo está la excavación. Entonces, como estas estructuras en general son muy flexibles, lo que se trata de hacer en los casos en que se encuentren en condición de cantilever, como la que está descrita en la parte A, ¿cierto? Sin ningún tipo de arriostramiento, es tratar de estimar cuál es la profundidad de enterramiento que hace que finalmente esta estructura sea capaz de satisfacer las condiciones de estabilidad, tanto al corrimiento, giro, ¿cierto? O al volcamiento. Entonces, ustedes ya pueden intuir que como estas estructuras son muy esbeltas, cuando uno no pone ningún tipo de arriostramiento y solamente las entierra, para poder satisfacer la condición de estabilidad, se deben enterrar bastante. ¿Ya? Bastante quiere decir del orden de 1/3 de su largo total, ¿cierto? Entonces, para hacer que estos sistemas sean un poco más económicos, es que se utilizan sistemas de arrastramientos como los que aparecen en la figura B y la figura C. Una forma muy típica de poder arriostrar estos sistemas es a través de puntales. Puntales, lo que sale ahí en la figura C, donde se indica prop, eso es un puntal. El puntal lo que hace es básicamente un tubo de acero, por ejemplo, o de madera, de cualquier tipo de material, que se instala de tal manera que actúa como una especie de fuerza que evita la deformación natural de esa estructura. Les voy a dibujar más o menos cuál podría ser la deformada en el caso de un muro cantilever. Ya, esto está escribiendo. Entonces, en el caso de un muro cantilever, la deformada natural de esto sería, por ejemplo, algo así. Lo estoy haciendo súper exagerado, ¿ya? Podría ser así, puramente rotación, podría ser corrimiento y rotación. Entonces, para poder evitar que se genere esa deformada, lo que se hace con el puntal es arriostrarlo a ese nivel.
cosa de evitar ese tipo de deformación. Entonces, esto que aparece acá es un puntal. Existe otra forma. Bueno, el problema del puntal es que para poder instalarlo se necesita ubicar o hacer maniobras dentro de la excavación. Por lo tanto, a veces puede ser un poco incómodo trabajar en una excavación que esté llena de puntales. Por lo tanto, se utiliza una alternativa, que es la que aparece en la parte B, donde al interior del relleno o al interior del suelo se ubica un muerto de anclaje, que en inglés simplemente se denomina ancla. En español somos un poquito más creativos. Y la estructura de contención se amarra a este muerto de anclaje a través de un elemento como una barra, por ejemplo, que es la que está acá. Entonces, el efecto es exactamente igual que el del puntal, con la diferencia de que el muerto de anclaje más la barra están dentro del suelo, embebidos en el suelo, por lo tanto no molesta. Y uno puede operar sin problemas en la parte de la excavación. Bueno, los mecanismos de falla a los cuales pueden estar sujetos a este tipo de estructuras se muestran aquí algunos ejemplos solamente. Fíjense que en la figura A, B, D y E se muestran mecanismos de falla asociados a la configuración con muertos de anclaje. Entonces, la primera de ellas, que es la A, lo que nos está mostrando es una falla global, una superficie de falla que se forma en la parte externa del muro, y fíjense que el muerto de anclaje en este caso estaba a una distancia muy corta desde el muro. Entonces, el mecanismo de falla se desarrolla considerando todo el sistema completo, incluyendo el muerto de anclaje. Lo ideal es siempre, para el diseño, y les voy a explicar un poquito cuál es la filosofía de diseño de esos muertos de anclaje, a qué distancia uno debiera ponerlos de la estructura de contención, entendiendo esa distancia D, que acabo de escribir, como la distancia de... Me parece que se cortó un poco, voy a repetir lo que dije. En el caso de los muertos de anclaje, la distancia D es la que uno debe calcular o la que debe diseñar. Esa distancia idealmente tiene que ser lo suficientemente larga para evitar que la superficie de falla que se forma cuando estas estructuras se deforman contengan al muerto de anclaje. Entonces, si ustedes recuerdan lo que vimos cuando estudiamos la metodología de Coulomb, siempre que una estructura de contención se movía, generaba una cuña de falla. Sabemos que esa cuña de falla, en el caso activo, por ejemplo, tiene una inclinación desde la horizontal que es aproximadamente 45 más phi medios, donde phi es el ángulo de fricción interna del suelo. Entonces, la idea es tratar de ubicar ese anclaje lo más lejos posible de la superficie de falla, cosa de que efectivamente actúe como un elemento de refuerzo y no como un elemento que está embebido dentro de la zona de falla. Entonces, lo que ocurre en el caso A es que efectivamente ese muerto que dentro de la zona de falla no sirve, no actúa como un elemento que es capaz de mantener estable el sistema. ¿Ya? El segundo que aparece ahí es un mecanismo de rotación. Fíjense que el muerto actúa bien, contiene la estructura de contención donde está anclado, que es lo que estoy señalando con rojo, pero la parte inferior rota. La parte C es una rotación en la base, el D es una falla en el anclaje mismo, y el F es una falla por formación excesiva. Se generan momentos y también puede fallar el sistema. Entonces, fíjense que casi todos estos mecanismos de falla tienen involucrado no solamente la estructura misma, sino que lo que se utilice para poder arrastrarlo. Esos son sistemas que son un poquito más complejos. No son solamente un elemento de contención, sino que son varios. Otro aspecto importante de esta figura es que en el caso E, por ejemplo, se indica una deformada de la estructura que es un poco más extraña. Muchas veces estas estructuras, cuando uno está diseñándola de forma más precisa,
no se diseñan considerando que al lado derecho, por ejemplo, existe solo un empuje activo y al lado izquierdo un empuje pasivo, sino que más bien esos empujes se consideran, su altura de aplicación se consideran dependiendo de cómo se deforme la estructura, ¿ya? Podría deformarse de forma tal que en el lado derecho, que es donde está el suelo, a lo mejor se produce tanto un empuje activo como un pasivo, ¿no? Por raro que parezca, esto puede ser así, ¿no? Existe otra forma también de diseñar esta estructura que es considerando resortes equivalentes cuya rigidez y resistencia dependen de los parámetros del suelo. Esas metodologías que son un poco más avanzadas no se ven en este curso, se ven en los cursos de Fundaciones 2, me parece que están viendo ya esos aspectos de diseño. Entonces, estos sistemas se modelan más bien, en lugar de modelarse como estructuras rígidas, se modelan como vigas flexibles, que se pueden deformar de cierta manera, y que los resortes, que los voy a tratar de esquematizar acá, por ejemplo, imagínense que estos son los resortitos que están por el lado contenido, ¿cierto? Esos resortitos, y hay otros resortes pasivos. Entonces, esos resortitos se les da una rigidez que va a ser proporcional a la rigidez del suelo, y también se les va a asociar una resistencia. Aquí se pueden hacer, estos son resortes con un mecanismo de falla deslizante, friccional, digamos. Y esas resistencias se adoptan en función de la resistencia al corte del material, ¿no? Eso, digamos, para que ustedes lo tengan en mente, que si alguna vez lo ven, se hace, digamos, se hace bastante frecuentemente. Bueno, lo que aparecen acá son ejemplos de uso de tabla estaca. Generalmente las tablas estacas, cuando se instalan, se hincan, ¿ya? El proceso de hincado de tabla estaca es mucho más favorable en suelos que son blandos. Las tablas estacas, como yo alguna vez les comenté al inicio del curso, se pueden instalar de tal manera que quedan bastante impermeables entre sí, ¿ya? Y la gracia de eso... Y la gracia de eso es que, además de ser una buena estructura de contención para suelos finos, producto de que la instalación es más fácil, es que permiten cierto nivel de impermeabilidad, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen una excavación con un suelo fino y todo el contorno con tablas estacas. Fíjense que aquí la forma de arrastramiento no es externa, no existen puntales a simple vista. Entonces, una alternativa puede ser que tenga o anclajes internos, muertos de anclaje, o simplemente que sean tablestacas que están bien enterradas. Bueno, también las tablestacas se utilizan mucho en estructuras portuarias, en, qué sé yo, en estructuras que están costa afuera. Fíjense que ahí tienen agua por los dos lados, por adentro y por afuera. Entonces, se utilizan bastante en ese tipo de infraestructura. Acá aparece la unión de una tabla estaca, y era lo que yo les mencionaba: cuando estas se instalan, se hincan, y se hincan de tal manera que una queda amarrada de la anterior que ya está hincada. Voy a tratar de mostrarles ese sistema con un video que no sé si se irá a ver bien en el... Voy a parar de compartir. Entonces, lo que ustedes están viendo es la secuencia constructiva de instalación de tabla estacas a lo largo de imagínense una línea imaginaria aquí donde estoy trazando el mouse. Esto lo van a llenar de tabla estaca. Lo que está a la derecha vendría siendo el material retenido, y lo que está a la izquierda vendría siendo la excavación, ¿ya? Entonces fíjense que aquí a la derecha, por ejemplo, tienen una especie de talud. Una vez que este sistema de contención esté terminado, probablemente aquí van a hacer algún tipo de relleno, ¿ya? Para poder estabilizar esta masa de suelo. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es una especie de pilotera, donde lo que van a hacer es enterrar la tabla estaca que el operador está sosteniendo. Lo que hace el operador es encajar
la tabla estaca que están instalando en estos momentos con la anterior, ¿no? O sea, a través de esa unión que yo les mostraba en la lámina anterior. Y la gracia es que una vez que este sistema se instala en su lugar, ¿ya? Esta pelotera o esta máquina lo que hace es comenzar a vibrar en la parte superior, y con el peso propio de este martillo, más el peso propio de la tabla estaca, esta tabla estaca empieza a enterrarse en el suelo. Entonces le voy a dar play para que ustedes vean cómo la tabla estaca comienza a bajar en el suelo y empieza a quedar instalada. Entonces ahí el operador está verificando que todo esté en orden, que la tabla estaca esté en el lugar donde tiene que ir. Ahí verifica el nivel. El nivel para que la tabla estaca entre derecha, ¿cierto? Y una vez que está todo listo, se aleja y empieza el proceso de hincado. Entonces fíjense ustedes que este va como martillando, va como vibrando y martillando a la vez, y la tabla estaca comienza a bajar. Ahí, por ejemplo, se acerca nuevamente le dice que está chueco, que tiene que enderezarlo un poco, y sigue hincando. Fíjense en el video a la derecha, por producto de la vibración se produce un pequeño deslizamiento de suelo, ¿no? Entonces, ese proceso es mucho más rápido que construir cualquier otro tipo de muro, ¿no? Entonces, se utiliza bastante como sistema de contención. Ahí ven ustedes que va hincando, 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 hasta que finalmente llega a la profundidad deseada. Esas son las tablestacas. Yerko, no está grabando. Javiera dice, no está grabando, voy a volver a grabar. Yerko tiene una pregunta. Hola Yerko, buenos días, cuéntame. No, profe, quería decir lo mismo, que no está grabando. Ya, perfecto, perfecto. Gracias. Ya, entonces, repetir rápidamente lo que me perdí era las tablestacas que están en voladizo en general se deforman como lo que se está mostrando en la figura A. En ese caso lo que se asume es que cerca del punto cero que yo dibujé en rojo, la tablestaca no se mueve, ¿no? Y todo el resto se mueve hacia la izquierda. Lo cual quiere decir que el empuje que yo debo considerar por la derecha es muy parecido al empuje activo, y todo lo que considero a la izquierda es muy parecido al empuje pasivo. Ahora, como se deforma de esa manera, lo que puede ocurrir es que muy cerca del punto O, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, ya las distribuciones no se parezcan a las que se mencionaron originalmente, sino que más bien por el lado derecho se parezca más a una distribución de empuje pasivo y por el izquierdo a una distribución de empuje activo. Entonces, en estricto rigor, cómo es la distribución de esfuerzos a un lado o al otro va a depender mucho de cómo se deforma. Entonces, gran parte de las metodologías que existen para poder determinar el empuje neto son simplificaciones de la deformación que tendría la tabla estaca dependiendo del nivel de arrastramiento que tenga, ¿ya? Este ejemplo no tiene ningún tipo de arrastramiento, simplemente se deforma porque está suponiendo que casi todo está de alguna manera anclado en el punto cero. Ese punto cero puede ser ya sea el mismo suelo restante o en muchas ocasiones puede ser un estrato de suelo más competente, ¿no? O sea, dependiendo de cuál sea la estratificación del lugar donde se están instalando estas tablestacas. Bueno, lo que aparece a la derecha es una simplificación de ese modelo, y fíjense que ahora, dado que se asume que el punto cero no se mueve, se asume que todo lo que está a la derecha va a ser un empuje activo, ¿cierto? Porque la tablestaca se mueve hacia la izquierda, y todo lo que está a la izquierda es empuje pasivo. ¿Ya? Lo que aparece en esta lámina es otro procedimiento que está propuesto en el libro de Wu de 2011, donde ustedes fíjense que la deformada es bastante parecida al caso anterior, solo que ahora el punto de rotación no se considera que está ubicado en la base misma, sino que está un poquito más arriba.
a una profundidad del nivel de excavación de 0. Entonces, fíjense que la simplificación en ese caso es una distribución de esfuerzos, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, que asume que es una combinación entre un empuje activo y pasivo. Si nos fijamos a la derecha, por ejemplo, hay un empuje activo del punto cero hacia arriba y un empuje pasivo desde el punto cero hacia abajo. Y por la izquierda pasa algo parecido. No voy a entrar en detalle en este método, si ustedes están interesados lo pueden buscar en el libro de Budo, aquí simplemente aparecen como los pasos principales. Lo que sí quiero recalcar es que estas simplificaciones que se hacen son producto de cómo se deforman estos sistemas. Bueno, lo que aparece aquí es otra condición que está muy bien desarrollada en el libro de Wesley, que es aquella en la cual el puntal que está arriostrando este sistema está ubicado en la parte superior de la tabla estaca, ¿no? Donde aparece ese elemento como una flechita que se llama prop o tie. Entonces fíjense que ahora la deformación es un poco distinta. La deformación es, tanto en la base como en la parte superior, la deformación es muy mínima. Y entre medio se deforma como formando una especie de guatita, ¿cierto? Entonces, a pesar de que la deformación es distinta al caso cantilever, todo lo que está a la derecha siempre se va a mover hacia la izquierda y todo lo que está a la izquierda, ¿cierto? También reacciona como un empuje pasivo. Entonces, la simplificación en términos de distribución de esfuerzo es igual al caso anterior, solo que ahora yo debo agregar una fuerza donde está el puntal para poder satisfacer equilibrio. Porque recuerden, si esta cuestión no está en equilibrio, eso querría decir que el sistema se estaría moviendo, se estaría trasladando ya sea a la izquierda o a la derecha. Bueno, estos dos casos, el del muro cantilever y el de la tabla estaca apuntalada en la parte superior, yo los tengo muy bien explicados en un apunte que les subí como complemento a esta clase. Ese apunte es el que está acá. Entonces lo que analiza este apunte son esas dos condiciones. La primera condición, yo la llamo muro envoladizo, y aquí aparece un dibujo con todas las fuerzas involucradas y las distribuciones de esfuerzos. Y lo interesante de este apunte es que a ustedes les va a permitir conocer, dependiendo de la condición, cuál es la profundidad de enterramiento. Esa es la gran pregunta para este caso. ¿Cuál es el D? El que subrayé ahí. Esa es la incógnita de este problema. ¿Cuánto tengo que enterrar la tabla estaca para poder cumplir un cierto factor de seguridad que me asegure la estabilidad, ya sea establecida por un código o por algún tipo de convención? ¿Ya? Entonces el primer caso que se analiza es este, donde se considera el lado derecho de empuje activo, el lado izquierdo de empuje pasivo. Como no hay puntal, no hay una fuerza adicional, pero sí se debe considerar una fuerza en la base, que es la fuerza R. Ahí en el documento se explica por qué se debe agregar esa fuerza. Entonces, cuando ustedes desarrollan, hacen equilibrio de momentos con respecto al punto O, ¿cierto? Entonces, eso es equivalente a decir que el empuje pasivo de la izquierda por su brazo LP tiene que ser igual a LA, que es el brazo del empuje activo, por el valor del empuje activo. Entonces, cuando hacen esa equivalencia, hacen una... desarrollan un poquito, van a llegar a una expresión cúbica que les permite encontrar el D. Y pueden obtener D, que es la incógnita. Generalmente, como es una ecuación cúbica, ustedes van a tener tres soluciones. Dos de ellas generalmente son o negativas o complejas, y hay una solamente real que tiene sentido físico. Entonces esa es la que uno elige usualmente. Para poder incorporar el factor de seguridad en este caso, lo que se hace es reducir la resistencia pasiva, que es la que está a la izquierda de la tabla estaca, por un factor de seguridad, como aparece ahí escrito. La tangente del phi movilizado es la tangente del ángulo de fricción interna del material que está a la izquierda, dividido por un factor de seguridad. Cuando uno incorpora eso al análisis, puede encontrar un D, aquí, que es función del factor de seguridad.
Entonces, si ustedes, por ejemplo, indican, mira, en realidad a mí no me interesa un factor de seguridad igual a 1, me interesa un factor de seguridad igual a 2. Quiero estar súper seguro de que mi estructura no va a fallar. Entonces, haciendo la modificación en el caso P, ustedes pueden encontrar un D que satisfaga esa condición. Aquí en el apunte aparece un ejemplo de esta condición, considerando que la altura del muro, la altura que está en superficie, digamos, es 2 metros, que el ángulo de fricción interna del material es homogéneo igual a 30 grados y que el factor de seguridad con el cual se está trabajando es igual a 2. Entonces, si ustedes utilizan las ecuaciones que aparecen aquí en el apunte, van a llegar a la conclusión de que las raíces de la ecuación, como dice ahí, las dos primeras son complejas y conjugadas, y la tercera es una que tiene sentido físico y que es D3 igual a 2,7 metros. ¿Ya? Entonces, fíjense, si ustedes tienen una tablestaca de altura libre 2 metros, tienen que enterrarla a 2,7 metros si es que va a estar en una condición en cantilever, ¿ya? O una condición en voladizo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la profundidad de enterramiento es casi incluso superior a la altura libre. Eso nos puede costar plata, digamos, ¿ya? Entonces, para evitar eso, usualmente estas estructuras se arriostran. El segundo caso que se analiza es el muro apuntalado. El muro apuntalado, pero en la parte superior, que es un caso súper extremo. Generalmente los puntales se ubican en otras, no se ubican precisamente en la parte superior de la tablestaca, sino que en puntos intermedios. Pero para hacer el análisis más simple, digamos, es que se considera que está ubicado ahora. El análisis que se hace ahora, a diferencia del anterior, que es considerando rotación desde la base del muro, es que ahora se hace equilibrio de momentos, pero desde la parte superior. Se asume que ese es el punto en torno al cual rota el sistema, ¿ya? Entonces ahora los brazos de aplicación del empuje activo, por ejemplo, es LA, pero medido desde arriba hacia abajo. Si uno hace el mismo análisis, o un análisis equivalente similar, llega a la conclusión de que también tiene una ecuación cúbica para poder determinar el D, que es la que está acá subrayada en rojo. Entonces, esa ecuación nuevamente va a tener algunas raíces que son un poco extrañas y una solamente que va a tener sentido físico. Si analizamos el caso, un caso equivalente al que analizamos en el caso anterior, que era una tablestaca con altura 2 metros, ángulo de fricción externa del suelo de 30 grados y un factor de seguridad igual a 2, en este caso nos da un largo de enterramiento de 3 igual a 1,3 metros. ¿No? Recuerden, en el caso anterior era 2,7 metros de enterramiento, en este caso mucho menor la profundidad. Siempre se debe aproximar en estos casos a un valor más o menos, se debe aproximar, qué sé yo, a la decena de metros, más que indicar 1,22 metros, uno trata de enterrarlo un poco más, 1,3 metros. ¿Ya? Fíjense que las otras dos soluciones de la ecuación son negativas, entonces por eso no se utilizan, no tienen sentido físico. Hay una pregunta de Consuelo. ¿Por qué se modifica el empuje pasivo y no el activo? Buena pregunta. Lo que yo dije era que para poder considerar el factor de seguridad se modificaba el factor de seguridad pasivo y no el activo. Ya. Lo que ocurre es que nosotros sabemos que para desarrollar el empuje activo se necesita una deformación muy pequeña. Entonces, si la tablestaca se llegara a mover un poco, es muy seguro que se vaya a desarrollar el empuje activo completo. Y también sabemos que para desarrollar el empuje pasivo, que es el que nos está dando la resistencia del sistema en este caso, se necesita un nivel de deformación muy grande. Entonces, si esto se mueve un poquito desde derecha a izquierda, seguro que se desarrolla el empuje activo al lado derecho. Pero es muy probable que no se desarrolle todo el empuje pasivo al lado izquierdo. Entonces hay mucha incerteza en cuál es el porcentaje del empuje pasivo que se desarrolla para ese pequeño nivel de deformación. Entonces, por lo mismo, dado que la incerteza más grande está en el empuje pasivo, es que se define el factor de seguridad para ese término y no para el activo. El activo se asume que es completo. ¿Ya?
Espero que se haya entendido. Bueno, la última parte de este apunte es qué ocurre cuando yo tengo una condición en la cual tengo agua en el sistema. Agua en el sistema quiere decir que tanto en el lado derecho hay un nivel freático y al lado izquierdo también. Entonces, si yo tengo una diferencia de carga como los que aparece en la figura, naturalmente yo voy a tener flujo desde la derecha hacia la izquierda. Eso quiere decir que si yo quisiera considerar una condición hidrostática de presiones, como la que aparece en línea punteada, tendría un cierto nivel de inconsistencia en el punto P. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense que si yo quisiera calcular por el lado derecho cuál es el empuje hidrostático a una profundidad HT, tendría que es HT por gamma del agua. Si yo quisiera utilizar la misma ecuación por el lado izquierdo, tendría que la presión hidrostática en el punto P es H2 por gamma del agua. Entonces hay una inconsistencia. Me parece que el de la derecha es H1, no es HT. H1 y el otro es H2. Entonces no puedo usar la distribución hidrostática de presión en este caso. Entonces lo que yo debo calcular es cuál es la presión UP, que es igual en la derecha y en la izquierda, que es compatible con este sistema. Entonces lo que muestro en este apunte es cómo poder determinar esa presión UP. Cuando uno la encuentra, resulta que si tiene una presión por la izquierda y otra por la derecha, uno podría calcular la presión efectiva. Es decir, si a la derecha le resta lo de la izquierda, le va a quedar una distribución solamente por la derecha. Entonces, eso es lo que aparece en esta parte del apunte. Esa presión se define por un valor que se denomina U sub M, que está aplicado justo ahí en el sello de la excavación. Entonces la presión de agua resultante va a ser 0 por la derecha a donde está el nivel freático, va a ser 0 en el punto P, que es el punto de más abajo de la excavación, y va a tener un valor máximo en el punto M, que va a ser U sub M. Entonces el apunte describe cómo poder determinar esa distribución de presiones, que va a ser una presión adicional a los empujes del suelo, que se utilizan entonces para poder establecer la estabilidad de ese sistema. ¿Ya? Entonces, eso era lo que tenía que contarles con respecto a estructura flexible. Como les comentaba, esta es una clase bastante más rápida de lo que se hace usualmente, pero lo importante es que ustedes tengan una noción de cuáles son los aspectos principales que se deben considerar a la hora de diseñar este tipo de estructura. Olvidé mencionar algo. Que es bastante importante, que yo creo que es lo último que voy a referirme en este caso. Las tablestacas, como yo les mencionaba, siempre o muchas veces se anclan. Se utilizan estos muertos de anclaje. Este que está acá es un muerto de anclaje. Entonces, una condición muy simple de verificar para poder saber cuál es la distancia a la cual se debe ubicar ese muerto de anclaje, que en este caso es la distancia LA, es considerar que no se superpongan las cuñas de falla de cada uno de los elementos que aparecen ahí. La primera cuña de falla es la cuña activa, que es la que se forma cerca del muro, cuando el muro se mueve hacia la izquierda, que es esta de acá. Y la segunda es la cuña pasiva, que se forma producto del empuje que está ejerciendo el tirante sobre el muerto. El tirante lo que hace es transferir todo el desplazamiento de la tablestaca hacia la izquierda sobre el muerto. Entonces el muerto va a tender a moverse hacia la izquierda. Eso hace que se genere en esta parte un empuje pasivo. ¿Ya? Entonces una forma simple de verificar la distancia LA es imponer que esas cuñas de fallas no se superpongan. Entonces si la cuña de falla activa tiene una inclinación, el plano, la superficie de deslizamiento tiene una inclinación 45 más phi medio, y la pasiva tiene un ángulo de inclinación de 45 menos phi medio,
Entonces, por trigonometría yo puedo determinar cuál es el LA mínimo que se requiere para cumplir esa condición. ¿Ya? Bueno, lo que aparece al final de la presentación es algo que ustedes, phi medios. Pregunta Orlando, ¿qué es phi medios? Esto lo vimos en el, si lo quieres revisar más en detalle, Orlando, esto lo vimos cuando explicamos el empuje de Coulomb, ¿ya? El empuje de Coulomb teóricamente establece que el ángulo que forma la horizontal con respecto a la superficie de deslizamiento de la cuña activa es 45 más phi medios, donde phi es el ángulo de fricción interna del material que está del relleno. Entonces, si les queda alguna duda de cómo se determina ese ángulo, vuelvan a esa clase y lo pueden revisar más en detalle, ¿ya? Pero esto no es siempre exactamente así, pero es una muy buena aproximación. Para el caso activo, la inclinación es 45 más phi medio, y para el caso pasivo es 45 menos phi medio. Suponiendo que el suelo que está contenido en el relleno es todo el mismo, ¿cierto? Es un suelo uniforme. Bueno, lo que aparece al final de esta presentación es un ejemplo de cómo utilizar esta estructura en un muelle. El ejemplo que muestro acá es el muelle de Mejillones, donde aparece el muro terminado y el muro en una etapa de construcción, donde ustedes ven alrededor, todo alrededor o todo el contorno del muelle está hecho con tabla estacas, ¿ya? O sea, aquí ustedes van a ver detalles, digamos, de la construcción, el rompeolas, y aquí aparece al final un detalle del muro, cómo luce el muro, por dentro antes de que rellenen, con un sistema de intibación que son anclajes. Los anclajes están puestos ahí a cierta profundidad y ustedes ven que son una secuencia de elementos longitudinales, ¿cierto? Y a la derecha en la figura muestran una sección transversal de cuáles son más o menos las dimensiones de la tabla estaca en ese caso. Entonces, este tipo de aplicación es súper común en estructuras portuarias. Así que si van a estar alguna vez involucrados en este tipo de obras, probablemente le va a tocar trabajar ya sea en el diseño o en la construcción de estos sistemas. Ya, ahora sí que doy por terminado este capítulo. Y lo que voy a mostrarles a continuación son los muros mecánicamente estabilizados. Los muros mecánicamente estabilizados lucen externamente de esta forma, ¿no? Es una serie de paneles frontales que tienen distintas formas, pueden tener formas cuadradas, hexagonales, que si aquí tienen como una especie de forma de cruz, ¿cierto? Que se van construyendo en forma secuencial desde la base hasta la parte superior, utilizando estos paneles y una serie de refuerzos en la parte del relleno. A continuación les voy a mostrar un video que sintetiza en forma bastante esquemática cómo es el proceso de construcción de estos muros. Lo que ven a continuación es un video que explica en forma esquemática la secuencia constructiva de un muro mecánicamente estabilizado, o un muro TEM. Entonces, lo que tienen inicialmente en este video, fíjense, es una especie de talud, ¿cierto? Talud. Y este es el nivel del suelo de fundación. Entonces lo que ustedes van a ver es una secuencia constructiva de un muro aquí, que se va a construir, y en la parte superior, al final del video, aparece un camino que cruza esa zona, ¿ya? Está un poquito rápido el video, pero para que tengan una noción. Ya, entonces ahí lo que se muestra es la primera serie de paneles, y estos paneles, que son una especie de ¿cómo se llama esto? Que se van encajando así como un sistema tipo Lego, ¿cierto? Entonces, cada cierta altura estos paneles tienen unos conectores en los cuales se adhieren refuerzos, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que está ocurriendo ahora es que la parte trasera del muro se está rellenando con cierto material, con un material de relleno. Y posteriormente se produce la compactación con maquinaria de ese material, y una vez que se termina, se ponen estos refuerzos o estos tirantes, que en este caso son tirantes de acero.
Posteriormente, una vez que se termina esta parte de la secuencia constructiva, se pone la siguiente línea de paneles frontales. Y nuevamente se repite el mismo proceso que en el caso anterior. Quedan estos conectores, se debe rellenar la parte posterior del muro, se compacta y se pone nuevamente la serie siguiente de tirantes. Compactación, tirantes. La siguiente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces este proceso se repite, el muro puede crecer un montón y finalmente en la parte superior, la propaganda no debería ir, pero para que lo sepan, esa es una empresa que hace este tipo de estructura. Y finalmente la parte superior ya se puede utilizar para construir cualquier cosa. Si ustedes han viajado alguna vez al norte, probablemente han visto por ejemplo, en la Cuesta Las Chilcas hay un muro TEM súper grande, ¿ya? Y el muro TEM en una etapa de construcción lucía más o menos así. Entonces, fíjense que aquí tienen los paneles frontales y en la parte posterior se ve el relleno que se está materializando, ¿cierto? Esto de que aparece en color café un poquito más claro es el relleno y lo que está atrás es el talud del cerro mismo. Entonces, todo lo que está aquí se tiene que... ¿no? Ya. Entonces, todo lo que tienen aquí atrás son rellenos. Entonces, lo que se hizo finalmente en esta cuesta es construir un gran muro sobre el cual pasaba la ruta 5 Norte. Eso estuvo un montón de tiempo ahí, estuvieron trabajando en ello. Estas son distintas vistas del mismo proceso. Ahí fíjense que están construyendo el muro en esta parte y el tránsito se va a pasar solamente por una pista más cerca del cerro. ¿Aló? Parece que mi conexión se cayó un minuto, pero alcancé justo a terminar la explicación del muro TEM. Entonces lo que les voy a mostrar a continuación es el resto de la presentación. Entonces, lo que ustedes van a ver detrás, o siempre que vean este tipo de estructura, detrás está todo el sistema de relleno y anclaje, ¿ya? Eso es básicamente, y refuerzos, perdón. Entonces, lo que aparece en esta presentación simplemente son ejemplos de muros con distintos tipos de paneles. Entonces, estos que aparecen acá son paneles prefabricados con refuerzos de acero, tirantes metálicos estriados que se van poniendo en distintos niveles. Un aspecto importante de estos muros es construir cerca del panel frontal un sistema de drenaje, que este sistema, la idea es que sea capaz de evacuar todas las aguas que puedan llegar al suelo de relleno. Aquí aparecen algunos ejemplos también de este tipo de estructuras, de estos muros, que como ustedes pueden ver pueden alcanzar bastantes alturas. En una estructura, esto me parece que es un chancador en una minera. Algunos de los problemas que tienen este sistema de muros es que cuando son demasiado altos y los controles de compactación del relleno no son adecuados, muchas veces se pueden generar deformaciones en el relleno que hacen que los tirantes no queden en su posición original, sino que se asienten también, lo cual genera un traspaso de fuerzas hacia los conectores que hace que los paneles, a medida que yo me voy en profundidad, vayan siendo cargados con carga axial en forma con cargas mucho más grandes que las consideradas en el diseño. Entonces aquí empiezan a aparecer roturas de estos paneles. Fíjense que estos paneles son cuadrados, ¿no? Y en la parte inferior empiezan a aparecer cosas como eso. El mismo sistema de paneles que ustedes vieron en el caso anterior
también se pueden reemplazar por otro tipo de elementos como estas escamas de acero que se muestran. El concepto es exactamente el mismo, solo que lo que cambia es lo que se utiliza como un elemento frontal de contención. Aquí, por ejemplo, aparecen detalles de la construcción de ese tipo de elementos, son bastante parecidos a todos los sistemas. También se utilizan bloques de hormigón como elementos frontales. Y aquí en este ejemplo se muestran que en lugar de ser tirantes estriados de acero, se utilizan escalerillas metálicas como elementos de refuerzo, ¿ya? Ahí hay un detalle en la parte frontal del muro, donde se muestra además de la escalerilla el material que se utiliza como material drenante. Existe una variante de los elementos de refuerzo que típicamente son metálicos y rígidos. A veces se reemplazan por otros sistemas como los que se muestran acá, que son elementos más flexibles, como geosintéticos, ¿ya? La gracia de esos sistemas es que en general son más baratos, pero el problema es que también son más flexibles, entonces tienden a extenderse más, a deformarse más, ¿ya? Entonces existen empresas que utilizan sistemas rígidos, otras que usan sistemas flexibles, y cada uno, cuando uno va a conversar con ellos, les va a decir probablemente las bondades de su método, pero digamos, es sabido que existen algunos que tienen más problemas que otros, ¿ya? Los metálicos, por ejemplo, podrían tener problemas de corrosión en el largo plazo, estos flexibles se deforman más, los muros, entonces uno puede elegir por uno u otro sistema, pero siempre tiene que tener en mente que no todo es perfecto y siempre va a haber algún tipo de problemas asociados. Y por último, mostrarle este aeropuerto que se construyó en India, que es un aeropuerto que se hizo en las montañas, y para poder materializar la pista de aterrizaje que se muestra ahí, se construyó un muro mecánicamente estabilizado que hasta hace 5 años atrás, me parece, era uno de los más grandes del mundo. Era un muro que tenía 80 metros de altura. Como era un muro tan alto, la tecnología también permite hacer muros aterrazados, ¿ya? Entonces fíjense que ustedes que la parte frontal del muro no es perfectamente vertical, sino que tiene una pequeña inclinación, como formando una especie de talud, y cada ciertos tramos ustedes tienen una especie de banco, ¿m? Una terracita, una terraza. Entonces, eso hace que finalmente cuando yo miro el talud global de esa estructura, no es una estructura perfectamente vertical, sino que va con una especie de pendiente. Estas terracitas hacen que esa pendiente sea más baja, por lo tanto hace que las solicitaciones también sean menores y la estabilidad sea mayor. ¿Ya? Esos son ejemplos de muros mecánicamente estabilizados. Me voy a tomar los últimos 5 minutos de la clase para mostrarles un apunte que les subí que explica más o menos la filosofía de diseño de esta estructura. Este apunte que les subí lo extraje de un libro, que es el libro de Lawrence Wesley, que es un académico que solía visitarnos bastante frecuentemente aquí en Chile, y él en su libro explica bastante bien los conceptos generales de este tipo de estructura, ¿ya? Entonces, les voy a contar simplemente cuáles son las verificaciones de diseño que se deben hacer en estos casos. Lo que ustedes ven en la figura 1318 es un esquema de cómo luciría lateralmente un muro mecánicamente estabilizado. Entonces, ustedes ven que en el lado izquierdo tienen un sistema de un facing que se llama, los paneles frontales, y los refuerzos que se muestran horizontalmente en línea segmentada. Cuando ustedes consideran el sistema completo, que incluye el panel frontal, más el refuerzo y el suelo de relleno, eso completo se puede considerar como un muro, ¿ya? Entonces, si yo tuviera que hacer la verificación de estabilidad de ese muro completo, yo tengo que hacer exactamente los mismos análisis que hice con un muro rígido. Es decir, al nivel donde estoy considerando, por ejemplo, la línea punteada, en ese nivel, yo puedo calcular los empujes asociados a ese muro completo. Empuje activo, pasivo.
el que sea, digamos. Y en la base, considerar toda la resistencia al corte de la estructura completa. Entonces, no hay mucha novedad en ese tipo de análisis. Esa verificación es una verificación externa, que se llama. Aparece súper bien explicada en el texto, pero yo se las comento. Es una verificación externa, es decir, como un todo, esa estructura es estable. Ahora, como estos elementos o estos muros son una especie de sándwich de suelo reforzado, la segunda verificación que se hace es una verificación interna. Es decir, se verifica que la estructura, que es el sándwich de este material granular, más los tirantes o refuerzos, como los quieran llamar, actúan apropiadamente y no fallan internamente. ¿Qué quiere decir que fallan internamente? Por ejemplo, que se vayan a cortar los refuerzos porque los empujes sobre los paneles frontales son muy excesivos. Eso, por ejemplo, podría ser una verificación que se hace en forma interna. La segunda verificación podría ser que detrás del muro exista un empuje que genere una cuña de falla. ¿No? Algo así, por ejemplo, lo voy a dibujar así bien esquemáticamente. Imagínense que se produjera ahí la cuña de falla. Eso querría decir que todos los refuerzos que atraviesa la superficie de falla que yo acabo de dibujar podrían eventualmente cortarse. Entonces, también una verificación es para una superficie de falla, digamos que los proveedores de estos muros han establecido, verificar que no se produzca ese mecanismo de falla, ¿no? Entonces, ahí aparecen, por ejemplo, dos tipos de verificaciones internas. Bueno, aquí aparecen más detalles con respecto a las verificaciones que se tienen que hacer, cuáles son los empujes que se deben considerar, los tipos de refuerzos que se utilizan, y aquí aparecen los procedimientos básicos. Lo que yo les mencionaba, el diseño externo, que es la verificación del muro completo, y el diseño interno, para el cual este autor del libro propone dos metodologías. La primera, que es la metodología de Vidal, que aparece ahí, que es la más simple, y una segunda metodología de verificación, que es la de Tensar, que es una empresa que provee este tipo de servicios, ¿no? Otras características del diseño son, por ejemplo, cuál es el espaciamiento entre los refuerzos, ¿ya? Cuál es el largo de los refuerzos, cuáles son los empujes, los coeficientes de empuje que debo considerar y los coeficientes de roce que debo considerar entre el suelo de relleno y el elemento de refuerzo, etc. ¿Ya? Entonces aquí aparece bastante detallado todo eso. Aquí, por ejemplo, se muestran las cuñas de falla que yo debo verificar dependiendo del método. El método de Vidal, en el caso A, propone una superficie activa que es la que se muestra en línea continua, mientras que el método Tensar propone la misma cuña activa que se determina a partir de la teoría de Coulomb. ¿Ya? Aquí aparecen otras formas de verificación, que son cuñas compuestas, digamos, pero que utilizan también la misma teoría de Coulomb. Y al final de todo esto, aparece un ejemplo, aquí donde dice Reinforced Earthwork Example. Aparece un ejemplo de diseño que es bastante realista, digamos, con un muro que tiene un ancho de refuerzo igual a T, una altura de 9 metros, y se muestra el espaciamiento de cada uno de los refuerzos con propiedades tanto para el suelo que se usa como material de refuerzo como al material contenido, para el material retenido, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren ahondar un poquito más en el diseño de este tipo de estructura, pueden revisar el ejemplo y ver con ambas metodologías que les mencionaba, la de Vidal y la de Tensar, cuáles son los resultados que se obtienen. Hay variaciones, pequeñas variaciones. Y al final aparecen otras consideraciones con respecto a qué tan buenos sistemas drenantes son estos muros. En general son buenos sistemas drenantes porque los materiales que se utilizan para la construcción en general pueden ser bastante permeables. Entonces, aparecen ciertas consideraciones al respecto en el libro también. Así que eso era lo que tenía preparado para la clase de hoy. Es bastante material. La idea no es que ustedes se lo aprendan todo de memoria, sino que más bien
sean capaces de recoger los conceptos principales y sepan dónde está la información que requieren para poder hacer diseños relativamente sencillos. Esto que yo les mostré acá puede hacerse muy complejo y puede ser una materia por sí misma. Es decir, yo puedo pasarme, qué sé yo, 5 clases hablando de cómo poder diseñar estructuras flexibles, las consideraciones de diseño de construcción, etcétera, de modelamiento, si quisiera, comportamiento estático, comportamiento sísmico, comportamiento con presencia de agua, etcétera. Pero la idea no es profundizar demasiado, sino que más bien que ustedes tengan una noción de que son estructuras que se utilizan mucho en la práctica y cuáles son los criterios principales que yo debo considerar a la hora de utilizarlos y diseñarlos. No sé si alguien tiene una duda antes de terminar la clase del día de hoy. Me tomé 10 minutos más. Bueno, si no hay más dudas, vamos a dejar la clase hasta acá. Y nos vemos el próximo martes. El próximo martes, según el calendario del curso, ¿qué actividad deberíamos tener? Deberíamos tener el ejercicio número 5, ¿ya? El ejercicio número 5 debiera incluir empujes de agua, empujes sísmicos y algunos conceptos de la clase que vimos el día de hoy. Conceptos sobre diseño de estructuras flexibles y muros mecánicamente estabilizados. No creo que vaya a ser ejercicios no creo que vaya a ser ejercicios de diseño de muros flexibles y muros mecánicamente estabilizados, porque lo vimos, no vimos ese nivel de profundidad, pero sí que a lo mejor se pueden preguntar algunos conceptos al respecto. Bueno, si no hay más dudas ni comentarios, dejamos la clase hasta el día de hoy. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo martes.